Tras las líneas es el programa de Manuel Antonio Garretón en Radio Universidad de Chile que estamos próximos a compartir como hemos hecho tantas veces, en este caso con el actual director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, don Octavio Avendaño, a quien conocí profusamente. Fuimos colegas, fuimos compañeros en la universidad, en fin. Eh, Así es que vamos a escuchar sus reflexiones, sus investigaciones, bueno, y los dos muy expertos en asuntos políticos, así que vamos a tener una excelente conversación. Octavio Avendaño, entre las líneas de Manuel Antonio Garretón. Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa que todas las semanas presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, y donde buscamos entender a nuestra sociedad, a los distintos sectores y los distintos procesos que la definen en este momento, y también los problemas que enfrentamos como seres humanos, tanto en esta sociedad concreta que es nuestro país, como en el mundo. Y hoy día vamos a tocar un tema del cual se habla mucho, pero no siempre se analiza porque se plantea fundamentalmente en términos denunciativos, crítico, negativo, de rechazo, que es el de los partidos políticos y el de la crítica que se hace a los partidos políticos y el de las funciones que ocupan en una sociedad como la que vivimos. Lo cierto es que los partidos políticos fueron un elemento fundamental de los sistemas políticos, de las sociedades y de la democracia durante más de 2 siglos, porque era la forma de organización respecto al Estado y la relación entre Estado y la ciudadanía de un tipo de sociedad que era la sociedad industrial de Estado nacional. Esa sociedad está en profunda mutación hoy día y el Congreso del Futuro nos está mostrando bastante ese aspecto. Ya estamos en lo que se llama sociedad de la información, sociedad de la comunicación, sociedad digitalizada, en que los temas básicos que funcionaron para darle sentido a los partidos políticos, el tema de la representación, por ejemplo, el tema de la articulación de proyectos ideológicos y políticos, el tema de la manera de mejor de reclutar los puestos de gobierno, de crear corrientes de opinión, de incorporar a la gente a la política, lo hacían, se hizo fundamentalmente a través de los partidos políticos. Y hoy día pareciera que eso no es así. Además, hay en cada país crisis particulares del sistema de partidos, productos de su fragmentación, de las dificultades de realmente representar amplios sectores sociales. Entonces, todo ello hace que podamos hablar de crisis de los partidos políticos y, por otro lado, que surja la idea que ya no son necesarios y justificar su necesidad es de alguna manera complicado en este tipo de sociedad. Y Chile está viviendo una crisis particular en esta materia en la medida que se trata de los actores sociales o instituciones el que tiene menos respaldo
de la ciudadanía, en que cada vez la gente se identifica menos con los partidos. Y surge entonces un discurso contra los partidos. Y la pregunta es, bueno, ¿hay un solo discurso contra los partidos o hay distintas maneras de ser antipartido? Y por otro lado, bueno, y frente a ello, ¿qué posibilidades reales de reconstruir sistemas de partidos que cuenten con la confianza de la ciudadanía, que sean efectivos en la toma de decisiones, que sea representativo en sociedades como esta? Bueno, para hablar de estos temas, hemos invitado a alguien que ya ha estado en este programa y que es un colega nuestro, es el director actual del Departamento de Sociología de hace un par de meses, y uno de los cientistas políticos y sociólogos más reconocidos en este campo, tanto en Chile como en América Latina. Y ha realizado muchos estudios y tiene libros sobre estos temas, y está trabajando, ha publicado algunos artículos, está trabajando actualmente sobre los discursos antipartidos, en un libro sobre los discursos antipartidos, y de eso vamos a hablar con él. Se trata de Octavio Avendaño, que es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Florencia y sociólogo de la Universidad de Chile. Es, como decía, el actual director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y tiene muchas publicaciones, más de 60 artículos y varios libros, entre los cuales actualmente está trabajando en uno, como decía, que es Experiencia de Antipartido y Antipolítica en Chile. Tiene un libro coeditado de introducción a los clásicos, Marx, Durkheim y Weber, y tiene trabajo sobre un libro sobre el comportamiento de los partidos de oposición en Argentina, Bolivia y Chile. Es uno de los mayores expertos en análisis de los partidos y la crisis de los partidos políticos. Muy bienvenido, Octavio, muchas gracias por estar con nosotros. Y partamos por esta distinción que haces tú entre los distintos tipos de antipartidismo y cuáles han sido las experiencias de esos antipartidismos. Vamos a ir conversando de eso en Chile. Y si hoy día estaríamos en presencia de uno especialmente. Sí, exactamente. Muchas gracias, Manuel Antonio. Muchas gracias por la invitación y por la consideración. Efectivamente, hemos conocido en nuestro país experiencias antipartido que tienen ya larga data o desde larga data. En la investigación que he tenido oportunidad de realizar, logro constatar que el fenómeno del antipartidismo se torna particularmente relevante a partir de los años 40, a partir de la emergencia de una serie de grupos corporativistas y grupos nacionalistas que desarrollan o despliegan un discurso antipartido, que consideran que es necesario desplazar aquel rol de representación que habían asumido los partidos por el rol de representación que pueden asumir los gremios. Hablan de la importancia de los gremios y de los sectores productivos para representar al conjunto de la sociedad chilena, y que esos sectores deben o debían tener mayor protagonismo en los procesos de toma de decisiones. Entre otros, a propósito del gremio, entre otros, exacto. Hay varios otros, pero entre otros, el gremialismo universitario, que nace en la universidad, el dirigido por Jaime Guzmán, y que después se transforma en un partido. Exactamente, pero este es un antipartidismo anterior, que es desplegado como discurso por sectores nacionalistas y sectores corporativistas. Ubicamos acá a Jorge Prats, al grupo estanquero, principalmente. Posteriormente, hacia fines de los 40 y principios de los 50, irrumpe nuevamente la figura de Ibáñez, que desarrolla un discurso antipartido que es menos exacerbado que el discurso antipartido de los sectores corporativistas y nacionalistas, y ahí podemos ya distinguir diferentes
formas de asumir el antipartidismo, porque el antipartidismo de Ibáñez es un antipartidismo selectivo, está orientado hacia determinados partidos, principalmente hacia el Partido Radical y hacia los partidos de la derecha, pero no hacia los partidos que respaldan su candidatura del año 49 y mucho menos hacia los partidos que van a respaldar la candidatura del año 52 y que van a integrar su gobierno, entre ellos el Partido Socialista Popular y el Partido Agrario Laborista. Vamos a encontrar posteriormente la experiencia alessandrista, que nuevamente desarrolla un antipartidismo distinto al de Ibáñez, que en cierta medida retoma lo que habían planteado los sectores nacionalistas y corporativistas, y ahí, en el contexto de los años 60, aparece el gremialismo con su antipartidismo. También es importante destacar de que el antipartidismo, que inicialmente se reconoce en sectores de la derecha, en sectores nacionalistas y en sectores corporativistas, en sectores gremiales o empresariales, emerge también en el contexto de los años 50 en el mundo sindical. Recordemos que la figura de Clotario Blest es una figura antipartido, que desconfía de manera muy categórica, muy tajante de los partidos que se pretenden posicionar del movimiento sindical y sobre todo de esta nueva agrupación que están haciendo en el contexto del año 53, que es la Central Única de Trabajadores. De manera que ahí tenemos varias experiencias. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esta alusión histórica? Porque estamos acostumbrados a analizar el fenómeno del antipartidismo reciente a partir de la experiencia autoritaria, y asumimos que es la experiencia autoritaria la que genera el antipartidismo en Chile, un discurso antipolítico por un lado y un discurso antipartido. Sin embargo, ya encontramos en los años 40 y en los años 50 antecedentes de un antipartidismo bastante generalizado, bastante arraigado en la cultura política nacional, y un antipartidismo que logra tener un posicionamiento importante en el sistema político. Como tú bien decías, se da la paradoja de que algunas organizaciones antipartidos se transforman posteriormente en partidos, mantienen durante un tiempo un discurso antipartido hasta que estas organizaciones se institucionalizan y se reconocen como partidos propiamente tal. Tenemos el caso del movimiento gremial, posteriormente la UDI hasta fines de los 80, principios de los 90, mantiene ese discurso, esa actitud antipartido. Ellos plantean que promueven una nueva forma de hacer política muy distinta a la política tradicional, muy distinta a la política profesional, muy distinta a la política de los partidos. Pero sigue siendo partido, antipartidismo selectivo ese, el gremialismo, por ejemplo. No, es que el gremialismo no fue un antipartidismo selectivo, sino que fue un tipo de antipartidismo que reniega de los partidos per se. Yo lo llamo antipartidismo per se, el que plantea la posibilidad de reemplazar a los partidos por otras formas de organización. Ellos hablan de los cuerpos intermedios, hablan de los gremios, hablan de otras organizaciones de carácter municipal o de carácter territorial que pueden reemplazar aquella función de mediación que cumplen o habían cumplido los partidos hasta ese entonces. En ese sentido, el antipartidismo de esa época tiene un componente parecido al antipartidismo actual, según los análisis, que sería también un antipartidismo per se, o sea, antipartido. Y hay una cosa entre medio, tú hablas de otra forma de antipartidismo, entre el primer antipartidismo, el selectivo, y el actual, que ha tomado tanta importancia, digamos, en este país, que es el antipartidismo per se, que se expresó, por ejemplo, en la convención, en el estallido y en la convención. Hay otro antipartidismo que es el antipartidismo anti-establishment. Exactamente. O sea, el anti-establishment cuestiona a los partidos tradicionales, a los partidos establecidos, que pretende más bien reemplazar o generar una suerte de circulación de las élites que han estado en el gobierno o que han
tenido determinadas posiciones de poder. ¿Cuál sería el ejemplo para ti? Podríamos decir que ese antipartidismo anti-establishment es, digamos, tolerable para el funcionamiento del sistema democrático. Podríamos hablar de algunos rasgos del ibañismo en el contexto de los años 50, que tiene esas características, no todo el ibañismo, pero sí algunas organizaciones que respaldan la figura de Ibáñez, que asumen un discurso anti-establishment o antipartidos establecidos, y en la actualidad diría que la expresión más reconocida de esa forma de antipartidismo fue en un determinado momento el Frente Amplio, o varias de las agrupaciones que conforman el Frente Amplio. No todas las agrupaciones y partidos del Frente Amplio actuales tienen un discurso antipartido, pero hay algunas que desarrollaron un discurso muy antipartido al plantear, por ejemplo, la necesidad de promover las organizaciones territoriales, los movimientos sociales, y desconocer incluso o plantear derechamente de que el rol de los partidos podía ser desplazado. Quería señalar de que a partir de los años 90 o desde fines de los años 80 hablamos de un fenómeno antipartidismo que se diversifica, porque tenemos un antipartidismo como el de Francisco Javier Errázuriz, que más o menos retoma la senda ya establecida en el contexto de fines de los 50, principios de los 60, por Jorge Alessandri, por la candidatura a Arturo Mate en el contexto del año 52, que es mucho más antipartidista que la de Ibáñez. Incluso se habla muy poco de eso. Arturo Mate, en su incursión presidencial del año 51, desarrolla un discurso antipartido per se, que después va a retomar Jorge Alessandri. Y luego Francisco Javier Errázuriz. Pero Francisco Javier Errázuriz logra promover su propio partido. Es lo que algunos especialistas han denominado los partidos personales, o los partidos que emanan en la era postdemocrática, que tienen estas características. No hay una estructura organizativa arraigada en diferentes zonas del país, sino que más bien dependen exclusivamente del liderazgo caudillista en este caso de Francisco Javier Errázuriz, o de la figura de Francisco Javier Errázuriz. Lo vamos a encontrar en cierta medida, a pesar de que tiene tonalidades completamente distintas, con el partido, el partido progresista de Marco Enríquez Ominamis. Tiene esas características de partido también, de partido personalista. Ahora, si avanzamos hacia la década de los 90, observamos la figura de Errázuriz y posteriormente la figura de Lavín, que toma elementos del errazurismo en la incursión presidencial del año 99. Prácticamente el electorado errazurista del año 89, que fue alrededor de un 15%, y de lo que fue el respaldo a la unión de centro-centro durante los años 90, se vuelca hacia la candidatura de Joaquín Lavín en el año 99. De manera que ahí observamos nuevamente un discurso fuertemente antipartido, que en cierta medida retoma algunos elementos de la tradición gremialista por parte de Joaquín Lavín. El lavinismo, que es un fenómeno que va a estar presente desde fines de los 90 y parte importante de los 2000, se va a ir difuminando en el contexto de la década de los 2000, y ya hacia fines de la década de los 2000 vamos a encontrar otro antipartidismo de naturaleza distinta, como el que desarrolla o despliega Marco Enríquez Ominami en contra, que es una suerte de antipartidismo selectivo, anti-establishment, que está dirigido principalmente hacia los partidos de la concertación, pero mira, más que hacia... Pero hay una... Antes de entrar al antipartidismo per se, no todo independentismo es antipartidismo. No, para nada. De hecho, mucho del independentismo termina luego creando partidos. Se parte como independiente, termina como partido. Pero uno podría decir, por ejemplo, si uno toma la experiencia chilena, quizás que el único caso en que, que hubo independentismo absoluto
y no necesariamente antipartido, sino como algo, una alternativa a los partidos, pero no antipartido, es el caso de Jorge Alessandri. Exacto. Porque todo el resto ha terminado, partiendo por el caso del grimanismo, digamos, déjame igual, han terminado, de Francisco Javier Errázuriz, todos han terminado creando partidos. Exacto. Exacto, el mismo Franco Parisi que crea el Partido de la Gente. Exactamente, claro. Hay una gran diferencia entre la candidatura del año 2013 y la candidatura del año 2021, que es mucho más orgánica, que logra asegurar una base de respaldo y que va a tener expresión orgánica en el Partido de la Gente. Pero ahí hay algo que quisiera destacar y que me parece muy importante si quisiéramos un ejercicio comparativo con otras experiencias latinoamericanas, como el fujimorismo, por ejemplo, en los años 90, en Perú, la emergencia de cambio 90, en Perú a principios de esa misma década, que el antipartidismo en Chile suele ser más bien un antipartidismo que se desarrolla dentro del propio sistema político. Porque si analizamos la carrera o la trayectoria de muchas de las figuras que hemos destacado previamente, con excepción quizás de Francisco Javier Errázuriz, no así en el caso de Jorge Alessandri, que ya había tenido participación en algunos gobiernos, vamos a encontrar de que hay una trayectoria política previa. Hay una trayectoria gremial en algunos casos y una trayectoria política previa. En Arturo Mate existía una trayectoria parlamentaria, había sido incluso alcalde en 2 ocasiones por Pirque y luego parlamentario en 2 ocasiones. Entonces, llama la atención que ese tipo de figuras terminen desarrollando un discurso antipartido. Lo mismo en el caso de Jorge Prat, lo mismo en el caso del mismo Carlos Ibáñez, que ya no es aquel general que incursiona en la vida política en la década del 20, sino que es alguien que tiene una trayectoria política bastante significativa hacia la década del 50. Y tiene un partido. Y crea sus propios partidos, entonces, o referentes como los movimientos ibañistas independientes, que son algunos de los tantos movimientos que van a girar en torno a su candidatura, pero se vincula de manera bastante estrecha con el Partido Agrario Laborista, donde también ahí vamos a encontrar figuras que posteriormente derivan hacia la democracia cristiana o derivan hacia el Partido Nacional. Entonces, es un rasgo bastante notorio en el sistema político chileno que el antipartidismo no es un antipartidismo outsider, sino que es un antipartidismo que se desarrolla dentro del propio sistema político, con las consecuencias que vamos a conocer posteriormente. Ahora, lo notorio en el transcurso de las últimas 3 décadas es que el antipartidismo se exacerba. Vamos a encontrar un antipartidismo de derecha, un antipartidismo en sectores de izquierda o en sectores más progresistas o que tienden o pretenden mostrar un discurso más progresista, y también en sectores que en cierta medida se distancian de lo que podríamos denominar la política tradicional, como el caso de Franco Parisi y todo el grupo que que converge en la conformación del Partido de la Gente, que es un antipartidismo distinto porque es un antipartidismo antipolítico al mismo tiempo. Hay un antipartidismo que no reniega de la política, pero en el caso de Parisi y de sus boys, como él mismo los denomina, es un antipartidismo que reniega de la política, es un antipartidismo antipolítico. Aquí hay un punto que es clave para entrar un poco en el tipo de crisis actual. La distinción que acabas de hacer entre antipolítica y antipartidismo. ¿No crees, y es interesante lo que tú señalas, que el antipartidismo se mantuvo dentro de, digamos, una aceptación de lo político, del campo de la política? En cambio, hoy día estaríamos asistiendo a un antipartidismo que curiosamente terminan creando múltiples partidos
pero con un rechazo, o uno diría negación de lo que es la política como tal. Exacto. ¿Cómo lo ves tú? Podríamos también decir que ese fenómeno del antipartidismo antipolítico estuvo presente en otras épocas históricas al mismo tiempo. Estuvo presente en cierta medida en el alessandrismo y en los grupos corporativistas que señalaba al inicio. Ellos desarrollan un discurso que es antipartido y al mismo tiempo antipolítico, pero en un contexto completamente distinto al contexto actual, donde la crítica y la denostación hacia las instituciones democráticas es mucho más frecuente que en el contexto de los años 40 y en el contexto de los años 50. Entre otras cosas porque habían grupos nacionalistas o corporativistas que aludían a la idea de república, al mismo tiempo que sostenían la crítica hacia el funcionamiento de determinadas instituciones. En este caso, no, es la necesidad de reemplazar a la política propiamente tal. Cuando hablamos o cuando observamos el discurso de los personeros del Partido de la Gente, eso está es muy evidente esta necesidad de reemplazar a la política. Podríamos decir que ahí el riesgo de un discurso, de la generalización de un discurso de esta naturaleza es la aceptación o la legitimación de la solución de tipo autoritaria. El estilo de gobierno de tipo gerencial, pero al mismo tiempo de corte autoritario, podríamos decir. ¿Hay o no en, digamos, el otro campo, el campo que, digamos, se plantea fundamentalmente como transformador de lo que es la política y de lo que son la construcción de una comunidad política a partir de la referencia como actor principal, ya no a los partidos, y ya no al sistema político propiamente tal, sino a los movimientos sociales? Sí. En los momentos sociales, por lo menos en lo que conocemos en parte en Chile y en algunos países, en otras partes mucho más complejo, por ejemplo en Bolivia es mucho más complejo, porque los movimientos sociales no se entienden sin su vinculación al sistema de partido. Pero en el caso chileno, hay en los movimientos sociales un componente antipartido o antipolítica, según lo que tú has estudiado, y eso se debería a qué o no lo hay. Básicamente lo que hay en los movimientos sociales es una suerte de sentimiento antipartido más que antipolítico, porque si uno escucha a muchos personeros de los movimientos sociales, incluso quienes planteaban en el marco del funcionamiento de la convención reemplazar a los partidos y equiparar a los movimientos con la condición que tenían los partidos, podríamos decir, ellos lo que están planteando es una crítica al rol de los partidos, pero lo están negando de la política en sí. Están planteando de que los partidos pueden ser reemplazados por otras formas asociativas y organizativas, por otros modelos de participación a nivel local o a nivel territorial. Pero en ningún caso renegando de la política. De todas maneras, el discurso antipartido es riesgoso. Tiene secuelas. Por más que establezcamos estas distinciones, hay una denostación que afecta finalmente el reconocimiento de los partidos. Ahora, esta situación no es nueva en nuestro país si tomamos en cuenta lo que ocurría en el contexto de los años 80 o lo que ocurrió incluso en algunas experiencias latinoamericanas en contextos autoritarios. En Brasil fue bastante notorio en el contexto autoritario cuando ya se asomaba el proceso de transición, el divorcio que se producía entre la oposición de las organizaciones sociales y la oposición de los partidos, la oposición al régimen militar por parte de las organizaciones sociales, y los partidos en Brasil estaba completamente disociada. Excepto en el caso del PT. Excepto en el caso del PT. El PT viene a... porque es un partido nuevo, porque es un partido que surge, claro, pero viene estrictamente nuevo.
viene a superar, y no solamente supera esa situación de divorcio, sino que supera a medida que crece electoralmente y políticamente en el contexto de los años 90, permite ir revirtiendo el cuadro de fragmentación que caracterizaba a la democracia brasileña. Pero en el caso chileno también hay un antecedente muy parecido y que fue muy bien ilustrado por el libro de Rodrigo Baño, Lo social y lo político, que es un libro que aparece el año 86, donde da cuenta de la tensión que existía entre los partidos y las organizaciones sociales en el contexto de la lucha contra la dictadura. Habla de la esquizofrenia de la doble militancia incluso, porque eran dos lógicas distintas, la lógica movimental y la lógica de las organizaciones sociales o de la sociedad civil respecto de la lógica que predominaba al interior de los partidos. Y por otro lado, existía una desconfianza recíproca. Por un lado, las organizaciones sociales desconfiaban de los partidos porque consideraban que los partidos las instrumentalizaban única y exclusivamente, y por otro lado, en el caso de los partidos, señalaban un reparo que es bastante pertinente, que era que la capacidad de proyección de las organizaciones sociales no es similar, o de los movimientos no iba a ser similar a la capacidad de proyección de los partidos. Eran los partidos quienes podían definir proyectos y, en función de esos proyectos, generar líneas de acción en conjunto. Pero hay una cosa que yo creo que no hay que olvidarse. Yo en eso tengo una visión relativamente distinta, en el sentido que, si bien hubo una tensión, no hubo nunca la ruptura de hoy. Sí. Prácticamente no hay organizaciones sociales y movimientos sociales en la época de la dictadura en que no estén los militantes de partidos presentes. Prácticamente no hay. Lo que yo planteo en otro escrito es que es la existencia de lo que podríamos llamar una franja entre personas que militan en un partido, que son de nivel intermedio, no en la cúpula, no son los dirigentes clásicos, pero que militan en un partido y que a su vez son dirigentes de organizaciones sociales. Mira, es imposible entender la Asamblea de Civilidad de la época, sí, e incluso la primera gran movilización del 1983, en que se van a cumplir 50 años este año, ¿no es cierto? La primera movilización, sí, en esa primera movilización lo hace la Confederación del Cobre. ¿Y quiénes son los dirigentes? Son todos dirigentes de partidos políticos. ¿Y quién es el que la encabeza? Aquel que tiene menos riesgo posible de ser apresado que un dirigente demócrata cristiano que era empleado o obrero. ¿No? Claro, claro. Por eso digo, entonces, yo creo que hay que matizar esa discusión, porque el tipo de ruptura es muy distinta a la actual. Por supuesto. Tenemos que no quiero terminar no podemos terminar sin una referencia a cómo ves tú si hay este componente que es muy peligroso por disolución posible de la disolución de la posibilidad de tener un sistema de partidos. ¿Cómo se recupera la legitimidad de los partidos y de la necesidad de que haya partidos? Porque por algo estas crisis son, aunque tengan una trayectoria anterior, la crisis actual no es aplicable solo en términos del mismo tipo de crisis anterior. Hoy día hay lo que tú llamas el antipartidismo per se, como yo diría el principal. ¿Cómo sales de esto? Sí, quizás es el momento actual es el momento más crítico de la historia política de los partidos en nuestro país. No hay un antecedente que permita o que sea comparable a la situación actual, ni siquiera el contexto del fenómeno ibañista de principios de los 50, la elección del año 53, que es una elección que genera una fragmentación bastante considerable del sistema de partidos, no se compara
en magnitud a la actual fragmentación que tiene el sistema de partidos en nuestro país. Hablamos de bloques, de varios bloques, de alrededor de 6 bloques configurados a partir de la elección del año 2021 y de una fragmentación bastante exacerbada que hace prácticamente ingobernable a este país. Y va a ser riesgoso para los futuros gobiernos si es que esto se mantiene. Creo que el momento constituyente que se inicia debiese ser una oportunidad para volver a promover el fortalecimiento de los partidos, a pesar de que hay factores culturales o factores estructurales que van a seguir incidiendo, que van a dificultar ese fortalecimiento, pero desde luego desde el punto de vista institucional es una buena oportunidad repensar en el rol de los partidos y otorgarle mayor centralidad. De hecho, ya comenzó con una mayor participación, un mayor protagonismo, incluso el acuerdo es mucho más amplio, porque están participando fuerzas políticas que se restaron del acuerdo del 15 de noviembre, y en ese sentido podríamos augurar un mayor éxito. No sabemos cuál va a ser el resultado final de ese proceso constituyente o del proceso constituyente que recién se está iniciando. Entre otras cosas porque hay una serie de fracturas y de situaciones críticas que es necesario abordar, pero también es necesario asumir de que desde el punto de vista estructural va a ser muy difícil de remontar, de revertir. Por un lado, el fenómeno de la desnacionalización. Por primera vez, los partidos no solamente se fragmentan de manera bastante acentuada, sino que al mismo tiempo se desnacionalizan los partidos. Hoy día ya no hay partidos nacionales con capacidad de tener presencia en todo el territorio nacional, en todas las provincias. A principios de los 90 todavía quedaban partidos con presencia en todas las comunas del país. Con sedes incluso en todas las comunas del país. Hoy esa situación es completamente distinta. Entre otras cosas, la ley, entre otras cosas, porque la ley de partidos permite eso. Exacto. Por otro lado está el problema de la identificación con los partidos hoy día teniendo un espectro tan amplio y una oferta programática mucho más diversa que la que existía en los años 90, con un nivel de identificación menor al 15 o 16%, de acuerdo a las últimas encuestas. Y desde luego esta cultura antipartido que está arraigada en la población y al mismo tiempo validada como fórmula de acción en el sistema político. Habría que partir también de ahí, desde el propio sistema político, estimular o vetar, digamos, de alguna forma, o cancelar, entre comillas, este discurso de denostación hacia las instituciones democráticas y entre ellos hacia los partidos, como fórmulas para poder revertir la actual crisis. Lo más probable es que los partidos tal como los conocimos en otras épocas históricas no en el futuro no tengan esa condición, entre otras cosas porque la mediación ahora también va por otro lado. Están las tecnologías de la comunicación, están las redes sociales, que cumplen una función que en algún momento también cumplieron los partidos, como era la función de informar. Hoy día los ciudadanos y las ciudadanas se informan de manera mucho más rápida a través de las redes sociales o a través de las tecnologías de la comunicación. Bueno, es evidente que estamos en una coyuntura donde el problema de la muerte de los partidos o su resurrección, el título de un libro que me tocó escribir hace muchos años, Muerte y Resurrección de los Partidos Políticos, claro, él está de alguna manera en juego. Bueno, muchas gracias, Octavio, por haber estado con nosotros, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel Antonio, y un agrado, un placer haber compartido estos puntos de vista con ustedes. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores. Hasta la próxima. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.